Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un conversatorio bien interesante. Vamos a hablar de innovación abierta, vamos a hablar de intraemprendimientos y vamos a hablar de cómo vamos a romper las barreras que hoy tenemos los emprendedores y los intraemprendedores con el sector privado. Mi nombre es Tomás Ríos Múnera, soy el director general de Starter Company. Hoy tenemos como invitada especial a Diana Cetina, que es la coordinadora de innovación y soluciones de CIER. Ahorita le vamos a dar la palabra a Diana para que nos explique y nos cuente qué es CIER. Y conmigo también estamos con Juan Gabriel Arboleda, quien es el cofundador y CFO de Starter Company. Bueno, para iniciar les quiero contar un poco qué estamos haciendo desde Starter Company, qué es Starter Company. Starter es una multiplataforma que desarrolla y estructura proyectos o espacios para buscar conectar a esos emprendedores e intraemprendedores con el ecosistema y con los diferentes actores. Y para eso creamos una plataforma que busca romper esa barrera, que conecte a los actores principales como es la empresa privada. Creamos Start TV en medio de una pandemia en donde los eventos se volcaron a la era digital y para eso quiero que Juan, mi compañero, les explique qué hicimos en Start TV, cómo buscamos y cómo rompimos esas barreras de conexión. Hola Tomás, hola Diana. Bueno, muchas gracias. Les quería contar y empezar compartiendo que las empresas nacientes, los intraemprendimientos, pymes y demás tienen una gran dificultad en un principio para empezar a operar, para empezar a crecer y demás, que es poderle vender a las grandes empresas. ¿Cierto? Esa es una de las características o de las cosas más complicadas que existen. ¿Por qué? Porque muchas veces estas empresas no tienen el reconocimiento, la trayectoria, la tecnología, la infraestructura que se requieren para que esos grandes corporativos que tienen una gran responsabilidad tengan, digamos, una plena confianza en lo que hacen estas empresas. Eh, las empresas grandes están acostumbradas a contratar, digamos, este tipo de entidades que ya tienen una trayectoria demostrable, que pueden incluso demostrarlo a través de estados financieros, a través de estructuras o de trabajos pasados que tienen con otras compañías. No obstante, sí se puede, digamos, romper esa barrera. Para un emprendedor en un principio, digamos, para una empresa naciente, para un intraemprendimiento, es importante poderle llegar a estos corporativos porque se pueden generar negocios de gran volumen o negocios con unos contratos importantes, unos valores muy interesantes que pueden apalancar a esta empresa. No todo puede ser financiación, no todo puede ser inversión, sino que este también es un gran paso a seguir. Entonces, en medio de la pandemia, nosotros pensamos cómo hacemos para ser dinámicos, para crear contenido, para poder crear esas relaciones y que no se pierda como la concentración. Y ahí es donde nace Start TV, una plataforma que pensamos en algo importante era la concentración de las personas cuando estaban en línea. Los eventos virtuales estábamos llenos de Zoom, estábamos llenos de charlas, estábamos llenos de live en el principio de la pandemia. Entonces pensamos, ¿qué tal si hacemos algo como un Netflix? Es decir, que las personas puedan conocer lo que están haciendo los empresarios, las empresas pequeñas, las pymes, los intraemprendimientos, pero en cualquier momento del tiempo. Es decir, que pudieran ir a conocer en cualquier momento y bajo demanda el pitch o su modelo de negocio y demás para hacer ese networking y esas conexiones. Entonces, Start TV fue eso, una plataforma de streaming y on demand que teníamos en la red, digamos en internet, donde las personas podían ir a ver el discurso de más de 100 pequeñas empresas, pymes y demás, y su modelo de negocio y lo que estaban haciendo y lo que estaban buscando. De estas maneras, en Starter Company, digamos, buscamos para Start TV unos corporativos, empresas grandes e importantes de todo el país, con personas muy estratégicas dentro de todas sus áreas, de las diferentes áreas, y les dijimos, mapeen los retos que tienen en sus operaciones, en el core de su negocio, en las diferentes áreas como gestión humana, como contabilidad, como ciberseguridad, y les dijimos, pongámoslos en línea, van a ver que
hay empresas, intraemprendimientos que no se hablan entre sí o las empresas no se conversan y que pueden tener soluciones que se mezclen unas con otras. Entonces se pusieron los retos y en total tuvimos alrededor de 4.6 soluciones por reto. Es decir, que sí había todo un esquema de soluciones por parte de otras compañías que podían romper esas barreras para venderles o crear productos nuevos con estas empresas. Así en Start TV tuvimos dos versiones en el año 2020, donde logramos crear esas conexiones constantemente y demostrar que la pandemia no era un obstáculo para nosotros y no fue una barrera, sino que lo logramos hacer de otra manera diferente y afrontarnos pues como a esta realidad. Y bueno, así funcionó Start TV, Tomás. Gracias, Juan. Yo quisiera como complementar un poco, porque aquí es donde nuestra invitada va a entrar. Uno, lo que buscaba el tema de los retos era reducir los tiempos, reducir esos contactos de esas empresas para llegar a esa contratación o que nos escuchen esas personas que toman las decisiones en las grandes compañías del país. Y complementando las cifras que dice Juan, participaron 30 grandes corporativos del país, de los cuales creamos y estructuramos de la mano de ellos 60 retos. Como lo mencionó Juan, recibimos 279 soluciones, 4.6 soluciones por reto, y hoy en la actualidad venimos trabajando con 26 empresas con la solución de esos retos en proceso de pruebas piloto o en proceso de contratación. Eso es bien importante. Y adicionalmente, desde Starter Company no solamente tenemos el modelo de Start TV, sino que tenemos Starco, que fue un evento que realizamos en el 2019, que lastimosamente no pudimos hacer en el 2020, pero que lo vamos a hacer en el 2021, en el mes de septiembre, en la ciudad de Medellín. Starco Caribe, una nueva plataforma también de manera física en Barranquilla, buscando conectar a la región Caribe. Y adicionalmente, una aplicación móvil que buscará conectar a los emprendedores, empresas pymes, empresas privadas, inversionistas y todo el ecosistema alrededor de una aplicación los 360 días del año. Eso es lo que estamos haciendo desde Starter Company. Y ahora sí le doy la bienvenida a Diana. Diana, quiero que nos cuentes qué es CIER, cómo surge y por qué, para que los asistentes conozcan y ya podamos hacer como una introducción del por qué tú estás aquí. Perfecto, gracias Tomás, gracias Juan. Les cuento entonces un poco de CIER. CIER es Sistemas Inteligentes en Red. Somos una spin-off que surge del grupo ISA, específicamente con porcentaje mayoritario de XM y una participación de ISA. Surgimos en el año 2011 enfocados en brindar soluciones tecnológicas, principalmente para el sector de la movilidad. ¿Cómo surgimos? Entonces, dentro de nuestra principal casa matriz, que es XM, ellos tienen todo el tema de centros de control para el manejo de energía. Se evidencia entonces una capacidad de transferir ese conocimiento de esos centros de control hacia el tema de movilidad, teniendo conocimientos entonces en manejo de sistemas complejos, en analítica, en gestión de información en tiempo real. Es así como XM, en alianza con UNE y con Kipux, decide participar en una licitación de la Secretaría de Movilidad de Medellín para crear el Centro de Control de Tránsito de Medellín, quedando entonces como ganadores de este proceso. Surge entonces el contrato y después de que empieza a operar este contrato, entonces se ve la necesidad de crear una nueva figura jurídica que sustente toda esa administración y operación de un contrato hasta el 2025. Es así como surge CIER. Nosotros entonces en este momento somos operadores de ese principal contrato. Sin embargo, esto nos implica un reto importante y es que tenemos una vigencia como empresa hasta el 2025. Entonces nosotros tenemos sostenibilidad porque es nuestro principal contrato y en el que este momento representa el 90% de nuestros ingresos. Es por esto que desde hace 2 años como empresa entonces empezamos a pensar que efectivamente
la innovación y el desarrollo de nuevos servicios, de un nuevo portafolio, es lo que nos dará esa vigencia corporativa más allá del 2025. Yo quisiera conectar antes de la siguiente pregunta. ¿Por qué Diana, por qué Sier en este conversatorio? Sier fue una compañía que participó en la solución de uno de los retos de una gran compañía de Colombia, que es Grupo Familia. Entonces, digamos, ahorita lo vamos a conectar porque Diana va a contar su historia de cómo verdaderamente sí se pueden romper esas barreras y los tiempos de entrar directamente en una persona que pueda tomar decisiones mucho más rápido y le ayude a estas intraemprendimientos o empresas pequeñas que nacen a partir de una compañía a entrar mucho más rápido en los mercados. Juan, te doy la palabra. Listo, yo quería acá hacer una pregunta a Diana que me parece muy interesante, desconociendo cómo nace Sier, que me parece supremamente interesante. Me cuestiona mucho la cantidad de retos que debieron haber tenido al principio, digamos, pues porque eran otra empresa que nacían de una empresa grande, o sea, es una empresa como más pequeña que nace de una empresa grande. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cuáles fueron esos retos que presentaron, me imagino, en temas de gobierno corporativo, en temas de decisiones, en temas de tiempo, de agilismos, cómo se comporta esta compañía. Sí, realmente nosotros cuando surgimos desde el 2011, casi que éramos una compañía 100% dedicada a la operación de ese gran contrato que teníamos, el Centro de Control de Tránsito. Incluso nosotros dependíamos 100% pues de las directrices de nuestra junta directiva, que está conformada pues por miembros de ISA y de XM, y estábamos restringidos solamente a la operación de este contrato. Ya cuando empieza a pasar el tiempo, nuestra gerente en ese momento efectivamente evidencia la necesidad de empezar a abrirnos a nuevos negocios, a tener internamente dentro de Sier también un equipo comercial, un equipo de innovación, de desarrollo de nuevos negocios. Hace más o menos 2 años surge el área de innovación en Sier y es ahí cuando ya empezamos a tener más flexibilidad como una empresa pequeña, porque a pesar de estar en este gran corporativo, somos una empresa que tenemos alrededor de 80 empleados y tenemos una posibilidad de tomar unas decisiones, digamos, un poco más rápidas que facilitan todo lo que es los procesos de innovación. Entonces, tenemos como esa dualidad que pertenecemos a un gran corporativo y tenemos un músculo financiero importante para poder invertir en ciertos negocios, pero al mismo tiempo, por ser una empresa menos jerárquica, podemos tomar decisiones más rápidas y de cierta forma arriesgarnos un poco más a probar cosas nuevas. Digamos que complementando la pregunta de Juan, quisiera una respuesta como más contundente en 2 cosas. Uno, por pertenecer a un gran corporativo como Grupo ISA o ser una filial o un intraemprendimiento, ¿uno está tranquilo con el tema de caja o también es una exigencia, digamos, te van a exigir bastante porque listo, yo tengo un papá que me pone el dinero, pero venga usted que me va a entregar a mí? Esa es la primera. Y 2, ¿qué tanto es la habilidad o la viabilidad de moverse de manera autónoma sin depender de ese gran papá? Listo, te respondo la primera, esa es una excelente pregunta. Pues realmente nosotros tenemos una ventaja que digamos no tienen todos los emprendimientos o las startups cuando surgen, y es que ya tenemos un gran contrato que nos garantiza una vida hasta el 2025. Digamos que esa es una ventaja que nos da cierta tranquilidad, pero también es cierto que después de esa fecha ya es Sier internamente lo que logre hacer, porque claramente pues si no hay una rentabilidad que produzcamos a nuestros dueños, en este caso XM e ISA, pues tendemos a desaparecer. Entonces es claro que tenemos de cierta forma pues una tranquilidad temporal, pero también tenemos unas exigencias pues de nuestro grupo corporativo. ¿Y qué tanto nos podemos mover como de manera independiente? Pues es claro que por pertenecer a este corporativo, pues nosotros debemos
ceñirnos a ciertos lineamientos. Hay algunas decisiones que debemos tomar directamente aprobadas por la junta directiva, más que todo cuando son inversiones muy altas, pero también al ser una empresa pequeña que digamos la estructura jerárquica interna es reducida, pues ciertas decisiones como de inversión en proyectos pues de no cuantías muy altas, podemos tomarlas internamente. Entonces es una ventaja, casi que estamos directamente con el gerente y podemos arriesgarnos pues como a probar sin tanta burocracia. Esa es una ventaja. A diferencia de compañías como ISA o como nuestras filiales que tienen más de 1.000, 2.000 empleados. Okay. Diana, una consultica que me surge en este momento es, ustedes venían de trabajar de ese gran corporativo, es uno, ¿cierto? O sea, ya trabajaban las personas que están dentro de esos 80 empleados, ya trabajaban en alguna de las líneas que tenía. Dos, es esa idea de crear una nueva empresa y de funcionar como por aparte, ¿surgió de los mismos empleados o cómo se dio esa transformación? Algunas de las personas que trabajan actualmente en CIER sí venían del corporativo, venían de XM, pero realmente son muy pocas, casi que nuestra gerente, que hasta hace un año fue nuestra gerente, y el director de negocios, algunos de los empleados, pero realmente la planta pues es casi que nuevas, personas que entran nuevas a la empresa. Ellos realmente no fueron los que propusieron directamente la idea. XM tenía un área de desarrollo de nuevos negocios. Esta área empieza a buscar entonces, como les digo, posibilidades de aplicar las capacidades y conocimientos internos de XM, identifican esta oportunidad de negocio, pero es ahí cuando llaman a personas que tengan creería que gusto por el riesgo, porque realmente pasarse pues de un corporativo con toda la seguridad, estabilidad que brinda, sabiendo pues que yo puedo perfectamente quedarme muchos más años, a pasarme a una empresa naciente que tiene, como les digo, una fecha límite y con una cantidad de retos, es para personas pues que les gusten estos riesgos. Y eso fue lo que ellos hicieron, definieron entonces quiénes podrían tener este perfil y con ellos fundaron esta compañía. Eso, por ejemplo, Diana y Juanse, que me va a entender, ese es el ideal para un emprendedor, uno tener un padrino o, como lo menciono ahorita, una gran compañía que le apadrine a uno como esa empresa naciente adentro, como una filial, y que uno inicialmente no se preocupe por caja, que se preocupe es por generar esos negocios y que la compañía salga adelante al menos los primeros años, como tú lo mencionabas, que ese contrato que tienen hoy hasta el 2025, ya ahora lo que se tienen que preocupar es cómo generan otros contratos similares con la alcaldía o con otras empresas. Bueno, y ahora conectando, Diana, con Start TV, esa participación, ustedes se presentan a una de las soluciones de un gran corporativo de Colombia. Cuéntanos un poco del reto, cuál era el reto, cómo te fue ya en esa interlocución directamente con la persona de innovación. Cuéntanos un poco cómo te fue. Listo, entonces nosotros justamente en esa búsqueda de nuevas líneas de negocio y de buscar pues como diversificar nuestro portafolio, nuestras fuentes de ingresos, estamos explorando la línea de negocio de logística. Vemos que tiene ciertas similitudes con lo que hacemos en temas de tránsito. Estamos entonces desarrollando unas soluciones que hemos identificado que hay todavía necesidades en el mercado y que además se potenciaron con todo lo que es la pandemia, como es el tema de última milla. Entonces, identificamos que Grupo Familia tenía un reto relacionado justamente con la distribución que ellos hacen a nivel urbano, cómo optimizarla, cómo incluso hacerla más ambientalmente amigable, reducir emisiones. Nosotros justamente estamos en este momento desarrollando una solución para esto. Conversamos entonces con el área de innovación y de sostenibilidad de Grupo Familia, pues directamente a través del evento de Start TV. Luego tuvimos alrededor de 2 reuniones donde terminamos de aterrizar la necesidad que tenían ellos de presentarles mucho mejor nuestra solución y quedamos entonces como en proyecto de continuar conversando. Lo que veíamos es que ellos deben terminar pues de aterrizar muy bien realmente cuál es su necesidad y nosotros avanzar un poco más
en ese desarrollo, pero a partir justamente de esa participación que tuvimos en el evento con tanta asistencia pues de público, tuvimos otros contactos interesantes. Por ejemplo, del Éxito también nos escribieron diciendo tenemos una necesidad similar, pues ellos en temas de comercio electrónico y más por la pandemia, ustedes imaginarán la cantidad de retos que tienen. Y tuvimos también otras empresas interesadas que nos escribieron. Entonces, realmente, digamos que como mínimo logramos validar que efectivamente estamos respondiendo a una necesidad del mercado y además logramos hacer contactos valiosos que en un futuro nos servirán para continuar validando nuestra solución. Excelente, excelente, Diana, esos contactos y esos acercamientos, precisamente lo que queremos hacer es romper barreras. Probablemente, si no se dan este tipo de encuentros, este tipo de plataformas, difícilmente sabemos qué necesidades tienen el vecino y nosotros podemos tener una solución que pueda cuadrar para esto. Y como dice Diana, me parece muy interesante que tienen un gran reto y es que saben el deadline que tiene la actual actividad de la empresa. Entonces es optimizar tecnologías y demás pues para acercarse. Muy, muy interesante. Y digamos que también, no solamente de parte de la empresa pequeña, ese compromiso con el que ustedes, por ejemplo, presentaron esa solución a Grupo Familia, sino que también es cómo ese grupo corporativo, esa empresa privada también se compromete como a estructurar ese reto y que verdaderamente sí le apuesten a que la solución la van a encontrar por fuera, ¿cierto? Que es bien interesante y hoy Colombia todavía, digamos, no ha desarrollado ese ecosistema de innovación porque muchas compañías, y es normal que tradicionalmente lo desarrollen internamente, ¿cierto? Quieren hacerlo internamente y para eso tienen empleados y para eso hay departamentos de innovación. Sin embargo, hay otras que se han dado cuenta que por tiempo y por costos encuentran en una solución de estas algo, digamos, mucho más rápido porque estos intraemprendimientos, estas empresas pequeñas, pues, pueden ser mucho más ágiles en momentos determinados. Entonces es bien importante esta situación. Sí, Diana, ¿cómo hacen los corporativos y cómo hacen las empresas como CIER para quitar ese miedo a contar los retos que tienen? Generalmente las grandes empresas tienen un miedo constante a contar sus procesos internos, lo que hacen, en lo que están mal, en lo que tienen que mejorar. Y por otro lado, también las empresas pequeñas, nacientes, dependientes, intraemprendimientos, tienen miedo a mostrar las soluciones. ¿Cómo se rompen esas barreras, digamos, dentro de CIER para poder hablar tranquilamente y decir es que mi solución es así, mi tecnología funciona así, yo te puedo ayudar con esto? Pues realmente creo que nosotros como empresa e incluso pensaría que como grupo hemos entendido que las alianzas son las que potencian realmente el crecimiento. No podemos crecer a la misma velocidad solos. Incluso nosotros en este momento surgimos de una alianza entre varias empresas y todos los negocios que se han derivado de, digamos, de este principal y de la exploración de otros mercados han sido justamente a través de aliados. Entonces, es así como nosotros entendemos que para llegar a un mismo punto, partiendo desde cero, pues más fácilmente buscamos alrededor otros que estén trabajando en lo mismo y que puedan tener soluciones mucho más desarrolladas y, como tú mencionas, con mayor flexibilidad para probar, para invertir, para cambiar, para ajustar lo que sea necesario. Claramente en este camino creo que no hemos encontrado barreras en cuanto a temas, por ejemplo, de confidencialidad. Creo que este tema de la propiedad intelectual cada vez sigue avanzando y ya las empresas son más familiarizadas con estos conceptos. Entonces, realmente no hemos visto como mayor inconveniente en explorar con otros. Es parte como de nuestro ADN, siento que como grupo incluso. Perfecto. Bueno, Diana, pues fenomenal esta historia y toda esa experiencia que nos cuentas desde parte de CIER. Es un contundente mensaje al mundo corporativo de los tipos de tecnologías y cosas que pueden surgir de ellos.
y de las sinergias que se pueden crear en todo el entorno. Por parte de nosotros es nuestra misión pues continuar creando este tipo de conexiones, que se conozcan las soluciones con los problemas, los intraemprendimientos se den a conocer. Muchas veces no salen a conocer como si lo hacen otro tipo de compañías, a que la gente los vea, los reconozca, su identidad de marca se vea. Digamos que eso es pues nuestra misión número uno. Te agradecemos pues muchísimo por contarnos esta experiencia pues desde tu punto de vista y desde CIER y todo lo que hacen. Igualmente pues Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Diana, muchas gracias por acompañarnos. Juan, gracias. Yo quisiera aprovechar el espacio para invitarla a las empresas, a los visitantes, a los que nos están viendo, que estén muy pendientes de Starter Company. Nosotros próximamente estaremos empezando a convocar a empresas pequeñas, startups, intraemprendimientos, a participar en el tercer Start TV. Venimos con una cantidad de retos importantes de todos los sectores de la economía. También empezaremos a abrir las inscripciones para Starco Medellín, Starco Caribe, y próximamente, en más o menos un mes, estaremos ya con la operación y habilitada nuestra aplicación. Entonces quería mencionarlo porque va a ser bien importante esa conectividad, y eso va, digamos, en pro de seguir y de buscar reducir esos tiempos que hoy existen, y cómo continuamos dinamizando la economía del país y de América Latina. Juan, muchas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, Tomás y Juan, por la invitación.